Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Disculpen por haber subido también tarde este video, pero pues como les dije en el video anterior de artes visuales, tuve un pequeño problemita de salud y bueno, pues eso no me impidió pues subir antes esto. Ok, estamos en nuestra primer clase de educación socioemocional, perdón. Y esta clase se va a tratar sobre el cambio. Pero para ello no lo voy a hacer yo sola, porque si recordarán los que estuvieron en la clase, estuvimos debatiendo un poco sobre esta cuestión de qué es el cambio, cómo lo llevamos y bueno, qué es lo que entendemos con respecto al cambio. Recordemos que estamos en un momento en el cual sufrimos un cambio muy grande en todo el mundo y para muchos fue algo bueno, para otros fue algo malo, pero pues finalmente vamos a tener que aprender a vivir con ello y aprender a identificar qué es lo bueno que nos dejó y qué fue lo malo, ¿no? Y bueno, como no los voy a ver ahorita a ustedes, le pedí la ayuda aquí a un compañero diseñador y también diseñador gráfico, bueno, que finalmente está aquí conmigo, entonces pues aprovechamos para hacer este diálogo. Se los presento, él es Víctor Espinosa y como les dije también es diseñador de la comunicación gráfica. Eso quiere decir que también entiende bastante sobre las partes de, bueno, la parte de cómo se comportan las personas. Pues di hola. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Ok, bueno, gracias. Empezamos con el tema. Lo único permanente es el cambio. Esta frase parecerá muy, ¿cómo decirlo? Tajante tal vez, pero se la atribuimos de hecho a un gran filósofo llamado Heráclito, que él, después de observar su entorno, todo alrededor, se dio cuenta que finalmente todas las cosas, por mucho que las conservemos, al final van a cambiar. Por decir, una persona que querramos mucho, por mucho que querramos que se quede, por decir, como bebé o joven, pues va a tener que cambiar, ¿no? Va a tener que crecer y a veces, bueno, pues hasta fallecer antes de que nosotros. Entonces empezamos con esta parte. Lo único permanente es el cambio. ¿Ustedes qué creen? O bueno, pues ustedes ya me dieron su opinión. Vic, ¿tú qué podrías decirme sobre el cambio? Pues mira, de hecho es un tema prevaleciente no solo en la filosofía griega. Te puedo decir que, por ejemplo, hay poemas de Nezahualcóyotl que tratan sobre el cambio, sobre se le llama mutabilidad de la vida. Todos los días estamos experimentando cambios, porque esto no se trata solo de cambios grandes, ¿no? Uh-huh. Como precisamente como mencionabas, que acabamos de vivir con la reciente pandemia o eventos catastróficos. Sí, que de hecho se dieron también en este año a la par de la pandemia. Con mucha frecuencia, sino también se trata sobre cambios pequeños, ¿no? Muchas veces se ha, bueno, no es necesario buscar mucho en internet para buscar hechos sobre esto, ¿no? Las células de la piel se regeneran cada cierto tiempo, nosotros vamos creciendo, vamos cambiando, a lo largo del tiempo nos volvemos personas diferentes. Y esto no es solo pues, ¿cómo se llama? No es solo a largo plazo, o sea, no es cosa de años, sino sucede el cambio en segundos y todo el tiempo. Entonces creo que a esto es a lo que se refiere esta frase. Ok, entonces, ¿tú crees que realmente lo único permanente es el cambio? Tal vez no se trata de que sea lo único permanente, pero sí es una constante de, pues ya no digamos de nuestras vidas, sino de todo el universo. Sí, finalmente, a pesar de que tengamos algunos hábitos o creemos algunos hábitos,
bueno, estos hábitos vamos a tener que cambiarlos, por decirlo, en nuestra persona, Así dependiendo es. de cómo crezcamos. No sé, por decir, volviendo a la cuestión de la vida saludable, hay muchas personas que tienen el mal hábito, por decir, de desayunar refresco en la mañana. Y bueno, para ellos el cambio sería el dejar de hacerlo, ¿no? O limitarse a hacerlo solamente 1 o 2 veces a la semana. Que lo ideal sería que lo dejaran, ¿verdad? Pero bueno, estos cambios para ellos son buenos, pero también hay cambios malos. Como por ejemplo, cuando una persona resulta de algún modo herida por otra, muchas veces, o yo he visto por lo menos muchas personas que en lugar de tomarlo como, bueno, pues algo que ocurre y que de algún modo nos hace crecer, lo toman de mala manera, ¿no? O sea, empiezan a portarse mal con las demás personas o, bueno, prefieren herir primero ellos antes de que los hieran a ellos. Entonces, tenemos entendido que aquí hay dos tipos de cambio, ¿no? Los buenos y los malos. Pero siempre, siempre, siempre va a existir como tal un cambio. ¿Sí? Así es. Bueno, para empezar, ¿qué entendemos por cambiar? Según la Real Academia de la Lengua Española, es dejar una cosa o situación para tomar otra. Convertir o mudar algo en otra cosa, y frecuentemente es lo contrario, y puede ser también mudar o alterar su condición o apariencia física o moral. ¿Para ti qué es el cambio? Pues mira, el cambio, digo, partiendo de la premisa de que el cambio es permanente, creo que el cambio es pasar de un estado a otro. ¿A qué me refiero? Por poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo, tenemos los estados físicos del agua, ¿no? El agua sólida, que es hielo, cuando se calienta, se produce un cambio, se vuelve líquido. Cuando este líquido vuelve a calentarse, se convierte en un vapor. Entonces, el cambio es pasar de un estado a otro, ¿no? Aplicado ya a cosas más humanas, más grandes, digamos. Paso de un estado de, no sé, estar en depresión o estar enojado a un estado de, pues, de felicidad o de realización, una cosa así. Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos la otra gran cuestión, ¿qué significa ser permanente? Volvemos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que es que permanece o no tiene limitación de tiempo. Entonces, permanente bueno, podríamos tomarlo como eterno. Bueno, aquí el asunto está en que estamos midiendo las cosas en una escala humana. Algo permanente podría ser algo que bueno, valga la redundancia, que permaneciera durante toda la vida de un individuo o durante toda la existencia de una sociedad. Para ello sería permanente. Uh-huh. Pero podemos pensar, por ejemplo, para los habitantes de Pompeya, seguramente el Monte Vesubio era algo permanente hasta que explotó. Exactamente. Y finalmente, pues también por decir con el ejemplo otra vez de Pompeya, todas las víctimas que quedaron congeladas en el tiempo, hasta el momento han sido permanentes o ya tienen un estado permanente. Así es. Pero arqueológicamente esas evidencias de lo que les pasó van a ir degradándose con el tiempo. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, permanente tal vez solamente hace referencia a algo que va a durar mucho tiempo, pero que no va a durar como tal para siempre. ¿Sí? Así es. Y entonces el cambio puede durar demasiado tiempo, como en el caso, por decir, de la evolución de los dinosaurios a mamíferos. Bueno, que no evolucionaron, pero se acabaron los dinosaurios y llegaron los mamíferos. Uh-huh. Pero ese cambio se hizo durante mucho tiempo, ¿no? O sea, no fue de un instante a otro. Entonces, se podría decir que ese cambio fue permanente, pero no eterno. Bueno, e incluso aún sigue, o sea, no hemos dejado de evolucionar. Sí. Entonces, con esto concluimos que cambiar es pasar de un estado inicial a otro diferente. Y eso puede ser tanto bueno como malo. Y nosotros vamos a tratar de hacer cambios buenos para nuestra vida. Todos tenemos una serie de hábitos que nos perjudican y otros hábitos que nos mejoran. Tal vez deberíamos ponernos a pensar un poco de cuáles son esos hábitos que realmente nos ayudan
a seguir adelante, a seguir vivos, a que nosotros seamos mejores personas, y cuáles son los que no, y tal vez podríamos hacer el firme propósito de cambiar. Pero para eso, así como lo hicimos en esta ocasión, podríamos pedirle ayuda a alguien más. No tenemos que hacerlo todo nosotros solos. Siempre, siempre, siempre es necesario que alguien más nos ayude, porque eso es base de la evolución de nuestra sociedad. Bueno, pues muchas gracias, Vic. Entonces, esta parte ya me la aviento yo sola. Ok. Chicos, con respecto a este tema, vamos a hacer lo siguiente. Este cuadrito se los voy a poner como una presentación aparte para que ustedes lo puedan llenar, ya sea ahí mismo en el archivo, o pueden descargarlo y llenarlo, o pueden copiarlo en su cuaderno y le sacan foto y me lo comparten. Necesito que me describan los 3 cambios más importantes de su vida y que mencionen si les gustó, si no les gustó, si les fue indiferente. Por decir un ejemplo, remontándome a mi época de cuando estábamos pequeños, nosotros aquí, que ya somos adultos, mi primer cambio creo que fue aprender a leer. Fue el primer cambio que percibo, ¿no? Ese fue un cambio porque antes tenía que hacer que todas las personas me dijeran qué era lo que decían todos lados, ¿no? Y me desesperaba mucho porque yo era muy curiosa, una niña muy curiosa. Entonces, en el momento en que aprendí a leer, sentí que el mundo se me abrió completamente. Ya podría entender más allá de lo que me explicaban las personas concretamente. Y me gustó mucho ese cambio porque, bueno, vuelvo a lo mismo, me abrió el mundo. La siguiente parte de la actividad, me gustaría que ustedes escribieran cuáles son los 3 grandes cambios que quieren en su vida. Ya puede ser a corto plazo o a largo plazo, no importa. Por decir, volvemos al ejemplo conmigo misma, a mí me encantaría que esta situación ya se acabara, que cambiara obviamente y nosotros pudiéramos volver al salón, a las clases normales, a estar frente a frente y bueno, sentir la calidez humana que no se siente estando a través de un monitor, ¿verdad? Y bueno, para finalizar, les dejo esta pequeña frase de un gran hombre que fue muy, muy creativo también y que, bueno, su legado va a permanecer mucho tiempo. Él hizo un gran cambio y va a permanecer, tal vez no sea eterno, pero va a ser permanente por un gran tiempo. Y dice así: cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Y esta frase es de el gran Steve Jobs. Pues chicos, eso es todo por el momento. Nos estamos viendo en la próxima clase. Espero que esto les haya ayudado bastante. Y bueno, les deseo que tengan un buen día y que sigan con sus medidas de seguridad. Recuerden, lavarse las manos, ponerse su cubrebocas y evitar salir si no es necesario. Nos vemos.